Saludos. Hoy vamos a estar hablando del miedo o los miedos. Quien te habla es Isaías Cortés y me acompaña Edna Guzmán. Y te damos la bienvenida a otra conversación desde aquí, desde la Hacienda Renacer. Y este tema de los miedos... Pues mira, es un tema interesante que tuve la oportunidad de desarrollar hace un tiempo atrás para un taller y sería excelente que lo pudiéramos dialogar. Bien, vamos a hablar del miedo desde la perspectiva de que es una emoción natural del ser humano. Comprende las 5 emociones básicas que son la alegría, la tristeza, el temor, el coraje y la otra es como la decepción, ¿no? Sin embargo, el miedo puede ser real o puede ser imaginario, Isaías, y aquí es que queremos distinguir. El miedo es una emoción necesaria que nos ayuda a protegernos cuando ante un peligro eminente que necesitamos entonces tomar una acción. Y esto, un miedo, por ejemplo, a un fuego, un terremoto, estamos en la autopista, vemos unos carros dándose al frente y se produce esta sensación instantánea donde se dispara una energía que se conoce como el huyo o pelea, fight or flight, y tenemos una energía fuerte de ansiedad, producto de exceso de hormonal de adrenalina o cortisol para movernos. Imagínate que no tuviéramos miedo ante algo que debemos protegernos. Se enciende un fuego en la hornilla, y me quedo como si nada, versus tengo miedo, voy y lo tapo. O escuchamos un ruido o algo pasando con el auto y no tomamos acción. Así que el miedo es una emoción para protegernos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el miedo no es del todo real? Que son miedos que se han ido inculcando a través del tiempo por la generación, por la cultura de nuestra familia. Por ejemplo, yo misma le tenía miedo quizás a las culebritas, a algunos insectos y me resolvía muy bien gritando y pataleteando. Venía un héroe, ahora mi papá, luego venías tú, mi esposo, a resolver. Pero en realidad me di cuenta que ese era un miedo que yo podía vencer para manejar en momentos que estuviera sola el insecto. Porque el insecto es tan pequeñito, ¿qué hago yo teniéndole miedo? ¿Sí? Ahora, ¿qué requiere para que yo pueda vencer ese miedo? ¿Qué piensas? Es que estoy pensando en adición a... Hay muchas cosas. A veces el miedo, claro, nos puede ayudar, nos puede proteger y a veces nos limita. Claro. Nos puede limitar, nos puede paralizar. Y no necesariamente es el miedo, es lo que pienso aquí y la interpretación que le doy a esa acción que quiero tomar, porque a veces necesitamos tomar unas decisiones, pero tenemos temor. Sí. Y nos aguantamos. Pero yo quiero llegar ahí. Vamos poquito a poco. Qué bueno que estás hablando de eso. Porque está el miedo, quería mencionar poco a poco, el miedo que quizás mi familia o alguien me ha inculcado desde pequeñita, algo. Pero cuando yo lo enfrento me di cuenta que no era tan terrible. ¿Ves? Y entonces lo superé. Ahora, hay un temor muy producto de una experiencia vivida. Que de momento en una clase, en la escuela o en un trabajo, no me fue tan bien y yo me fui con esa decepción, con esa situación no tan agradable. Pasa el tiempo, Isaías, y de momento yo me enfrento a una situación similar. ¿Y qué pasa con nuestra mente? ¿Se acuerda de aquella vez? Y quizás pasaron 10 años ya. Inmediatamente, y es algo a nivel inconsciente, nuestra mente hace la asociación con eventos similares y se me va a disparar y generar un temor porque no quiero vivir aquello. Mucha gente le llama y puede ser hasta bien traumático cuando es post-traumatic syndrome, un PTS, donde viví algo y de momento lo relaciono y empiezo a sudar o empiezo con ese terror, pero ya yo no estoy ahí, no estoy en esa historia. Pero puede ser un trabajo, hasta una relación. ¿Cuántas veces estamos listos ya para comenzar una relación de empleo o una relación de amistad o hasta una relación amorosa, pero como me fue mal, me quedé chico paralizado y comienzo a suponer? Pero aquí viene lo interesante, que yo entiendo que es hasta cierto modo normal que esté en mi mente asociando, y si estoy consciente, yo puedo trabajar conmigo y decir, pero este es otro evento, esta es otra persona, otra circunstancia. Pero ¿qué pasa si yo no estoy consciente? Yo empiezo a crear las películas anticipadas, empiezo a preocuparme. ¿Y si no me va bien? ¿Y si me rechazan? ¿Y si es una entrevista y hay otras personas más jóvenes o más capacitadas? Entonces ya voy creando un estado de que, y si no esto. Pues claro que yo estoy creando ya mi panorama para que no me vaya bien. Y yo lo sabía, la primera que yo tuve sabía, esto no es para mí.
porque ya creé ese ambiente y el temor lo hice real. Pues, y también están lo que son conductas aprendidas. Sí. ¿Verdad? Conductas aprendidas, en este fin de semana tuvimos la oportunidad de compartir con unos familiares. Ellos tienen una bebé, esta bebé tiene 7, 8 meses alrededor y está gateando por todos lados. Bella, bella, sí. Y en un momento dado, la bebé pues se dio un golpecito con la cabeza, no sé dónde, y comenzó a llorar. Y a mí me llamó tanto la atención cómo el padre lo manejaba. Lo manejó, porque cuando la bebé empezó a llorar, parece que se cayó y dio, porque ella está intentando pararse y todo. Y él le decía, bebé, no pasó nada, está todo bien, todo está bien, tú estás bien. O sea, él no se alertó, diferente a otros padres que yo he visto que llegan corriendo, ¡ay! ¿Qué te pasó? Y lo que estamos creando un estado de histeria en el niño cuando no hay necesidad porque el niño está bien. Pero entonces el niño empieza a llorar, a lo mejor ni lloró del golpe, pero a lo mejor empieza a llorar del susto que le provocó el padre. Esta parte fue excelente, podemos decir quién es mi sobrina nieta bella. Y me encantó esto que Isaías menciona, es que a una distancia prudente, unos pies él observaba si en realidad estaba bien. O sea, si estaba bien o ameritaba. Y de distancia le hablaba, está todo bien, y la niña en segundos se calmaba, porque no se alimentó esto que suele pasar a nivel inconsciente. ¡Ay, cógeme! Porque ya ese estado crea inmediatamente una señal de que sí, de que es temor. Sí, y crea la crisis. Y un pequeño susto que la niña tuvo, se dio dolió el golpe. Ahora, en lugar de poner énfasis en eso, vamos a recuperarnos, vamos a levantarnos. Vamos a recuperarnos. Sí, ya. Ahora bien, Isaías, mira, esto claro, este papá está haciendo muy bien trabajo con la niña en programarla para sus miedos, pero mira, ya estamos adultos y nuestros cuidadores hicieron lo mejor que tenían con su conocimiento, ¿no? Y no estamos exentos de experiencias que hayamos tenido. ¿Qué podemos hacer hoy día cuando nos enfrentamos a nuestros miedos? Bueno, lo primero es preguntarnos, ¿qué cosas son las que yo ahora mismo le tengo temor? ¿Qué cosas me están paralizando? Exacto. Y no hay nada mejor de armarse de valor y decir, yo voy a comenzar a enfrentar mis miedos uno a uno. Correcto. Quizás no todos de cantazo, pero ¿cuál es el que yo necesito ahora trabajar? Y comenzar a dar pasos. Sí. Yo siempre recomiendo pequeños pasos. O sea, a veces no hay que tirarse de pecho, pero tú puedes creer que hay personas que tienen temor hasta hacer una llamada a alguien. Algo tan sencillo. Bueno, o hablar con alguien. Hay varios métodos de enfrentar los miedos, y algunos psicólogos te dicen, mira, realmente te vas a tener que lanzar al agua rapidito, hacerlo y ya. He escuchado de personas que le tienen temor a las alturas y se lanzan de paracaídas aunque estén temblando. Se exponen bien rápidamente al evento para ver que no había ningún temor. Y hay otros métodos que es que, mira, voy educándome, voy aprendiendo de esto que le tengo miedo y voy trabajándolo hasta que me doy cuenta que lo podía liberar. Pero bien interesante, cuando tú y yo nos casamos, yo le tenía miedo a casarme porque había tenido otras experiencias. ¿Y qué me dijo a mí cuando fui a la consejería pastoral? Me dijo, mira, lánzate. Y fue tan así que yo te dije, nos casamos la semana que viene ya y luego hacemos la boda con más tiempo religiosa. Pero mira qué lindo, yo te dije, nos casamos la semana que viene, porque yo sabía, yo sabía que yo me necesitaba lanzar porque ya yo había tenido una experiencia que marcaba y me paralizaba. ¿Qué pasa? En otras ocasiones, ahora de adulta, puedo ver algunos otros temores y me voy educando y yo misma me digo, soy capaz. ¿Qué se requiere, Edna, para manejar esto? Y empiezo a accesar unas capacidades internas y después me doy cuenta que eran unos miedos imaginarios. Y esa pregunta, que es una pregunta tan poderosa de coaching, ¿cómo se requiere que yo sea? ¿Cómo se requiere que yo sea? Y aquel evento que tuve hace 5, 10, 15 años atrás, de aquel momento yo no tenía las capacidades que yo tengo. Ahora yo tengo unas capacidades, ahora yo he desarrollado unos conocimientos, así que ese evento ahora yo sí lo puedo manejar. En aquel momento no, pero ahora sí. ¿Qué se requiere? Repaso lo que tengo, y si hay algo que no tengo, pues lo busco ya sea el conocimiento,
procurar desarrollar la destreza. Ahora, lo importante es que, mira qué poderoso es cuando enfrentamos esos miedos. Y es que cada vez que enfrentamos y lo superamos, es como escalar. A veces no es un escalón, a veces tú escalas como 3 o 4 escalones porque tu estima, tu sentido de seguridad aumenta tan y tan brutal. Y a veces puede ser, mira, a veces puede ser tan sencillo como el temor de ir a un lugar que es muy concurrido, estacionarse, ir solo a un sitio que uno dice, mira, yo tengo muchas amistades que me dicen, mira, yo quiero ir a este sitio de viaje. Tengo reciente una amiga que tenía todo pago en un resort y la persona que iba con ella no pudo ir. Entonces ella me dice, tú sabes que yo me voy a ir sola, voy a vencer ese paradigma, ese temor de irme sola. Y me dice que la pasó divino, estuvo una semana en un hotel, la pasó divino porque dio tiempo para ella, tiempo para él, tiempo para conectarse, tiempo para orar, tiempo para alimentarse bien. Y me dice, ¿sabes qué? Me doy mis estrellas, rompí ese temor y esa fantasía o paradigma de que no podía ir sola. Así que esto es bien fascinante. Aquí tela para cortar. Yo diría que deberíamos volver a hablar de este tema. Si hacemos una lista de todos los temores que pueden haber, como temor al rechazo, temor a esto, tal. O sea, esto no termina. Aquí lo importante es comenzar a identificar y ir afrontando cada uno. Y les digo, mi gente, van a haber unos cambios tan poderosos cada vez que tú logres vencer uno, que te vas a sentir poderosa o poderoso. Claro que sí. Así que vamos a dejarlos con este tema. Visualiza cuál es este asunto, situación que le tienes miedo y míralo en perspectiva, porque somos grandes y poderosos y esta sabiduría habita entre nosotros. La pregunta que nos vamos a hacer, ¿cómo se requiere que yo sea para manejar esta situación? Y lánzate porque cualquier temor que dejemos ahí nos va a paralizar de alcanzar aquello que queremos alcanzar o vivir a plenitud con todo lo que podemos alcanzar. Definitivamente. Así que muchas gracias por acompañarnos. Recuerda darnos like y comparte estos videos, compártelos a todos lados. Y nos veremos en la próxima. All right. Gracias.